Continuamos en el capítulo de trauma, módulo trauma encefalocraniano. Yo lo que voy a hacer es una visión general, más orientada a lo que es un poco la parte de cirugía, pero es algo que se va a ver más en detalle en lo que sería el módulo de neurología, ¿sí? Bueno, en cuanto a la generalidad de lo que es el trauma craneoencefálico, saber que es el tipo más común de trauma que se atiende en los departamentos de urgencia, ¿sí? Es lo primero que se puede, digamos, lesionar y siempre uno tiene que tener la prioridad de su atención, ¿sí? Siempre tenemos que favorecer de que esté bien oxigenado, digamos, el cerebro y de que no tenga ningún sangrado de que comprometa su viabilidad. Cuando son, obviamente ahora después vamos a ver cómo se los clasifica, o como pueden ver acá en la diapositiva, que generalmente son leves, pueden ser moderadas o severas. Sepan que las severas, generalmente el paciente fallece en el lugar del accidente, ¿sí? Es un órgano muy noble, muy vital, y que obviamente cuando se ve severamente comprometido el paciente pierde la vida. Generalmente siempre, estadísticamente es más frecuente en el varón que en la mujer. Y entre cuanto a las etiologías, y bueno, accidentes vehiculares, las caídas, peleas en la calle pública, ¿sí? Pueden ser por deportes a veces, ¿sí? Deportes de alto impacto. Puede haber lesiones primarias o puede haber secundarias a las primarias, ¿sí? Primarias, por ejemplo, una contusión cortical, un neumoencefalocraniano, y las secundarias que me va a dar, por ejemplo, una contusión cortical me puede producir edema, me puede producir un hematoma extradural, un hematoma subdural, ¿sí? Después podemos tener esto en el slide que pueden leer ahora, que dice lesiones cerebrales difusas. Quiere decir de que puede ir un trauma craneoencefálico desde una contusión, que ¿por qué se caracteriza la contusión? Por un déficit neurológico transitorio, no focal, con pérdida de conciencia. Hasta que, o sea, si ese traumatismo es mayor, lesiones más graves y difusas por una situación de isquemia o hipoxia del cerebro, por un shock o apneas prolongados, ¿sí? O sea, puede ir desde la simple pérdida de la conciencia hasta la muerte cerebral, ¿eh? Entonces, debo estar atento al mecanismo que me produjo el traumatismo craneoencefálico. Ahora, algo que se puede generalizar y de que voy a siempre valerme es de la tomografía computada, ¿eh? Y hay que estar atentos de que puede ser normal y que voy a requerir observación de ese paciente, y generalmente la puedo llegar a repetir en 24 o 48 horas, dependiendo del mecanismo que me produjo la lesión, para ver que no haya digamos, progresión o nuevas lesiones de algo que no detecté previamente. Acá en la imagen lo que les pongo, más o menos para que vayan teniendo, digamos, anatómicamente, vuelvo a repetir la importancia del conocimiento anatómico. ¿Por qué? Porque donde se me va a producir el subdural, que va a estar en el espacio subaracnoideo, o el hematoma epidural, que está, digamos, por fuera de la dura madre, o un intracerebral, ¿sí? Porque eso me va a producir diferente manifestación clínica. Entonces, lo que tenemos es un epidural. Lo que quiero que se graben, por ejemplo, es que tiene forma biconvexa o lenticular, ¿eh? Está lo que ven, digamos, en blanco, acá en la imagen, es sangre, y se ve biconvexo. Generalmente, ¿por qué es causado? Por la laceración de la arteria meningia media, por fractura de cráneo o por ruptura de los senos venosos, ¿sí? Los senos venosos longitudinales del cráneo. El subdural, a diferencia del lenticular, en general tiene forma cóncava, ¿sí? Y sepan que es mucho más frecuente el subdural que el epi, ¿eh? ¿Por qué? Porque se da en un espacio donde los vasos son más frágiles. Y generalmente tienden a producir lesiones más severas que los epidurales, ¿sí? Es más grave. Y después tenemos las contusiones o los hematomas intracerebrales. ¿Qué me interesa que se lleven de las contusiones y los hematomas? Que generalmente hay que repetir, ¿sí? La tomografía en 24 o 48 horas para descartar hematomas más grandes, o si son pequeños, hayan crecido, ¿sí? Siempre paciente anticoagulado o antiagregado con una contusión, que generalmente es un trauma craneoencefálico leve, tiene que irse con una tomografía. Y generalmente se le puede dar signos de alarma para volver a repetir una tomografía en 24 o 48 horas. Aparte de la tomografía, primero voy a hacer un examen clínico siempre y cuando la condición del paciente me lo permita, ¿sí? Con un examen físico y una radiografía de cráneo, y después vamos a los estudios de mayor complejidad, como dijimos, la tomografía y la resonancia. Y de acá, para el examen físico, de lo que me voy a hablar mucho es la cama de coma de Glasgow, ¿sí? Que tiene una serie, digamos, de ítems en lo cual voy a obtener la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta motora y la mejor respuesta verbal. Y con eso vuelvo a hacer lo que hice en todo el capítulo de trauma, estratificar al paciente, ¿sí? Acá, digamos, el slide lo que aclara, sepan de que puede haber pacientes que tengan ya, digamos, como condición de base una neuropatía, hayan sufrido alguna secuela de un accidente cerebrovascular, entonces ya va a estar secuelado el paciente. Ahora, me tengo que tomar la mejor respuesta del lado que sea, digamos, que tenga la mejor respuesta motora del lado derecho, izquierdo o del lado no afectado, ¿sí? Por esta condición patológica previa. Entonces, eso me va a establecer una puntuación que la ideal es 15 en 15, pero entre, por ejemplo, cuando tengo un paciente con un TEC leve que me da una coma de 13 a 15, ¿sí? Sepan que es leve, que acá lo que les voy a resumir, que requiere hacer una tomografía, ¿bien? Y que puedo darle, digamos, signos de alarma para ver en qué caso va a requerir una nueva tomografía. Acá tenemos, en este esquema, lo que se trata, digamos, de demostrar es cuando yo tengo, digamos, que evaluar el paciente, qué le solicito y en qué caso se va a observar o internar, o en qué caso se va de alta del hospital, ¿sí? O sea, dejo para que lo puedan leer porque los voy a aburrir y no es la idea de esta clase. Después, acá tenemos, a grande modo, lo que tenemos es
los sistemas nos van a marcar lo que es el alto riesgo para intervención de neurocirugía o el riesgo moderado en la TAC para lesión craneoencefálica. Solamente léanlo, esto me parece que no hace falta ocupar espacio, solamente tenerlo, digamos, presente por las dudas que en algún múltiple opción o algo nos aparezca alguno de estos ítems. Acá tenemos, digamos, otro tema que nos va a protocolizar cuando esa escala de coma, cuando ya, digamos, el TEC es moderado. ¿Cómo lo evalúo inicialmente? Este paciente lo voy a tener, digamos, que observar, sí, va a tener que quedar internado, y cómo lo manejo ya internado, ¿sí? En qué caso le puedo dar el alta después de pasar 24 a 48 horas y en qué caso no, y voy a necesitar la interconsulta con especialistas. Y por último, ya cuando es grave, ¿sí? Cuando ya tengo una escala de 3 a 8, o sea, cuando ya tengo un paciente en coma, ¿sí? Saber que, por ejemplo, la puntuación menor a 8 en la escala de coma de Glasgow es indicación de intubación, por ejemplo, o sea, tengo que hacer un manejo avanzado de la vía aérea y posteriormente es un paciente que va a requerir internación y manejo de especialista. En cuanto, bueno, para resumir un poquito el tratamiento, ¿qué es lo más importante? Y bueno, si lo tengo que trasladar, o sea, estoy en un medio prehospitalario, tengo que asegurar la provisión del oxígeno lo más alto que pueda, ¿sí? Y el mantenimiento de una presión sanguínea suficiente para prefundir el cerebro, o sea, tengo que mantener una concentración de oxígeno lo más alta posible y evitar el shock del paciente, o sea, en el caso de que sea un shock hipovolémico, tratar de empezar a perfundir líquidos para mantener cierta presión arterial para de esa forma asegurar la viabilidad del cerebro.